Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero invitarles a reflexionar en un pasaje del Antiguo Testamento que está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 37 en adelante. Dice: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor. Por primera vez en la historia de la humanidad, una epidemia tiene un alcance mundial. Es decir, nadie se puede escapar de esto. Rápidamente se expandió trayendo gran alarma mundial. Hasta ahora, el único remedio que conocemos es el aislamiento social o confinamiento, como algunos le han llamado. Los encargados de marcar un plan de acción para detener los contagios, como la Organización Mundial de la Salud, se ha mostrado errática tomando decisiones que luego contradice. Y frente a esta desorientación nos vemos obligados a reflexionar. Y quizás la reflexión más básica y más necesaria que debemos hacernos como cristianos es: ¿por qué sucede esto? Si miramos a Dios, Él es omnipresente, es decir, no hay un lugar donde Él no esté. Por tanto, conoce el sufrimiento y el ruego de muchas familias alcanzadas por esto. Dios también es omnisciente, es decir, conoce todas las cosas, conoce el virus, conoce la sintomatología y conoce el remedio también. Dios es omnipotente, es decir, Él puede ordenar que este virus se detenga y se detiene. La pregunta es: ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo detuvo en cuanto se originó? En tiempos de Jeremías, Israel sufrió una gran catástrofe, la destrucción de Jerusalén. Dios habló por medio de Jeremías y mostró el camino para que pudieran evitar la decadencia. Pero ellos no hicieron caso. Se rebelaron. Buscaban a alguien que les dijera lo que querían oír, no lo que necesitaban oír. En este contexto es donde surgen las palabras que leíamos al comienzo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Hace dos preguntas retóricas, es decir, se responden en sí mismas. Dios manda y Dios permite que sucedan las cosas. Podemos concluir que Dios mandó y permitió todo esto. Quizás te resultará chocante porque todo lo que aprendiste hasta ahora fue un evangelio romántico cuya nube te ha impedido conocer a Dios realmente. Pero objetivamente, hoy somos una sociedad doliente. En su obra El problema del dolor, C.S. Lewis dice algo que tiene mucho sentido. Dice: Dios susurra en la felicidad, nos habla en la calma y nos grita en el dolor. El dolor es necesario cuando no entendemos ni en la felicidad ni en la calma. El grito de Dios es la única voz que puede oír el rebelde. Porque como seres humanos somos muy versados en lo tecnológico, pero somos muy pequeños en lo moral y en lo espiritual. Ahí está el problema. Entonces viene Dios y planta su bandera en medio de la soberbia humana. Llega Dios y pone a la muerte en el centro, y todas las tensiones que vivimos es porque la muerte está ahí. Todos sabemos de la muerte y de su inmediatez,
pero es hoy cuando la vemos más presente, más cercana. Es como si Dios nos estuviera diciendo de qué sirven todas aquellas cosas en las cuales cifraste tu esperanza frente a esto. El materialista cuya esperanza está en el dinero, al intelectual cuya esperanza está en su conocimiento, al deportista que confía en sus músculos, al artista que confía en la fama. ¿De qué te sirve todo eso ahora? Quedamos desnudos frente a esto. Esa es nuestra realidad. Creo que todos estamos recibiendo en este tiempo una gran bofetada, una bofetada a la soberbia humana. Estamos decantando en nuestra realidad como seres humanos, como los amigos de Job, filosofamos sobre el dolor, pero no podemos evitarlo. Resulta que nuestra ciencia tiene un límite, sí. De aquellos que tanto nos jactábamos, resulta que era algo que está limitado, que está sujeto a fallar. Así es. Esa es nuestra realidad. Hay muchas cosas que el ser humano no conoce. Por eso Dios permite estos eventos para entender quiénes somos, para entender quién es Él y cómo debemos relacionarnos con Él. Quisiera que miráramos los últimos versículos que leíamos donde está el propósito de Dios para con nosotros. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esto es lo que tenemos que hacer frente a esto que estamos viviendo en este momento. Escudriñar, examinar nuestros caminos, volvernos a Dios, levantando nuestros corazones y nuestras manos a Dios. Los judíos levantaban las manos para mostrar que sus manos estaban limpias. Pero claro, si nuestras manos no están limpias, Dios está dispuesto a limpiarlas. Si de verdad nos humillamos delante de Él. Es absolutamente necesario que hagamos esto. Direccionarnos hacia Dios. Buscarle de corazón y Dios va a tener misericordia de nosotros. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Saludos y bendiciones. Compartiré con ustedes el Salmo 3, los versículos 3 al 5 en esta oportunidad. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Hasta aquí la palabra del Señor, para compartir con ustedes un mensaje de esperanza en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. David también estaba pasando un tiempo muy difícil, pero David tenía la sensibilidad espiritual en la cual él podía depositar su esperanza y su confianza en el Señor. Y él dice, yo me dirijo al monte santo de Dios. Y Dios me responde. Es importante que nos preguntemos quién es Dios para nosotros, porque hay conceptos equivocados acerca de Dios. Hay quienes creen que Dios es un juez duro, implacable, que está esperando el momento para golpear el martillo y condenarnos. Hay otros que ven a Dios como un Dios indiferente que no está interesado en lo que está sucediendo en el mundo. No. Dios es un Dios presente. Es un Dios que escucha desde su santo templo a quienes claman a Él. El salmista va a usar 3 comparaciones para decir quién es Dios para su vida. En primer lugar, dice que Dios es escudo alrededor de Él. Claro, en un tiempo donde se usaba la lanza, la flecha, la espada, el escudo era el arma que protegía al soldado. En tiempos de adversidad,
cuando parece que estamos muy vulnerables, Dios es nuestro escudo. Pero también dice que Dios es su gloria. Y la gloria es ese estado de plenitud, ese estado de sentirnos bien con la vida, con lo que nos rodea. Dios es nuestra gloria, aún en tiempos difíciles. Y cuando estamos tristes, cuando andamos cabizbajos por la vida, Dios es el que levanta nuestra cabeza. ¿Cuántas veces cuando éramos niños nos fuimos a donde nuestra madre porque estábamos tristes o porque habíamos tenido un problema y agachados llegábamos lloriqueando donde ella? ¿Qué es lo que hacía? Ella levantaba nuestra barbilla y devolvía nuestra dignidad nuevamente. David dice, yo siento que eso es lo que hace Dios conmigo. Dios levanta mi cabeza. Dios está conmigo para protegerme. Dios es el que me reivindica cada día. Y porque Él cree en eso, y porque tiene ese concepto de Dios, puede decir, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay muchas personas que no pueden dormir por las preocupaciones, por los problemas, necesitan ayuda química para dormir. Como en el cuento Un mundo feliz de Aldous Huxley. Dice que sus personajes, ellos usaban una pastillita que se llamaba Soma, la cual los hacía felices. Pero no era una felicidad real, era una felicidad ficticia. Bueno, nosotros no necesitamos una pastillita. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Dios es un Dios de amor. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de subir a la cruz, nuestro Padre los ama a ustedes. Y Juan, tan impactado por eso, escribe y repite las palabras de Jesús cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y cuando escribió su primera carta, Él dice acerca de Dios, Dios es amor. Él no dijo Dios tiene amor, sino Dios es amor. Dios es la esencia misma del amor. Dios nos está amando en este mismo momento. Usted en este momento está siendo amado por Dios. Solo abra su corazón y reciba por fe el amor que Dios tiene para usted. Y entonces podrá decir con el salmista lo mismo que dice en el salmo siguiente, en el Salmo 4, al final, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Puede repetir eso también usted? En paz me acostaré, así dormiré, porque mi confianza está puesta en el Señor. Todo depende de cuál es su relación con Dios en este mismo momento. Que Dios le bendiga. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Quiero compartir en esta hora dos cosas que dijo el Señor Jesús a sus discípulos mediante la última cena. La primera la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27, y la segunda en el mismo Evangelio, capítulo 16, versículo 33. La primera dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y la segunda dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hace un siglo exactamente, se firmó el denominado Pacto de Versalles y se constituyó la Sociedad de las Naciones para poner fin a la Primera Guerra Mundial, donde habían litigado 23 países, dejando un saldo de 24 millones de muertos. El mundo había sido convulsionado por la violencia y la gente anhelaba paz. Y se firma este pacto de paz para decir, nunca más
debe suceder una cosa así. Sin embargo, el año 1939 se da inicio a la Segunda Guerra Mundial, que se extendería por 6 años, la cual resultó ser mucho más salvaje que la anterior, contabilizándose 50 millones de muertes. Se disuelve la Sociedad de las Naciones y se funda la Organización de las Naciones Unidas, porque nunca más debe haber un conflicto bélico de tales proporciones en el mundo. 193 países forman parte de esta organización, cuya sede se encuentra en la ciudad de Nueva York. Al llegar al lugar, usted puede ver las 193 banderas y la estatua de un revólver con el cañón anudado para decir: nunca más debe haber una guerra. Sin embargo, estamos lejos de ser una sociedad que viva en paz. ¿Por qué? Porque la paz no se consigue firmando pactos o decretos. Si la paz no está en el interior de cada ser humano, nunca será posible vivirla en términos prácticos. La paz es una actitud del alma. Cada ser humano tiene un santuario interior que está separado de la sociedad, y únicamente la persona, y Dios por supuesto, sabe lo que hay allí. Y es allí donde se gesta el filántropo y el criminal, el benefactor y el homicida. Todos nosotros tenemos derecho a nuestro santuario interior, saber cómo relacionarnos con nosotros mismos, cómo relacionarnos con Dios. El único que puede ordenar nuestro santuario interior trayendo la paz verdadera es Dios. Por lo tanto, cuando estoy inquieto, es señal de que algo se alteró en mi vida interior. Jesús vivió en el periodo de la denominada Pax Romana. El emperador Julio César firmó esa paz, la cual duró por 209 años, pero era la paz de las armas únicamente porque la tensión social se respiraba en todas partes. Por eso, cuando Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, agrega diciendo: no la doy como el mundo la da. Es decir, se trata de una paz diferente que Él conquista para nosotros, que es la paz de Dios. Por tal motivo, si usted desea tener paz con Dios, debe acercarse a Jesucristo, porque es Él el que media entre Dios y nosotros y nos da la verdadera paz, la paz interior, la paz del alma. El sacrificio de la cruz expía nuestros pecados y nos pone a cuentas con Dios. Ahora bien, si estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos y estamos en paz con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la paz no es exterior, es interior. Entra en nuestro santuario interior, constituyéndonos en conductores de la paz. Pero en ese santuario solo Dios puede entrar. Pero Él entra siempre que nosotros abramos la puerta, que tomemos la llave y se la demos a Él. Entonces entra en nosotros y nos da esa paz que es una paz distinta, que el mundo no puede dar. Y cuando miro hacia arriba y entiendo que Dios gobierna todas las cosas y le he dado la llave de mi santuario interior, tengo paz, porque Él sabe todas las cosas y controla todas las cosas. Esa es la paz que necesitamos con mayor urgencia. Que la paz de Jesús reine en sus corazones. Bendiciones. Saludos y bendiciones en la paz del Señor. Quiero llevarles a meditar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, los primeros 6 versículos que constituyen la antesala de lo que conocemos como la multiplicación de los panes y los peces. Pero no quiero referirme a ese evento el día de hoy, sino al tema de los conflictos. Dice la palabra del Señor: después de esto Jesús
fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Bueno, todos sabemos lo que es un conflicto. Seguramente desde pequeños ya lidiábamos con conflictos propios de nuestra edad que quizás no eran trascendentes, pero ciertamente nos provocaban tensión. Bueno, en este pasaje nos encontramos con Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús. Él experimenta un gran conflicto en este momento. Venía junto a la gran multitud que seguía al maestro aquel día. Dice el pasaje de hecho que eran 5.000 varones, sin contar ni a las mujeres ni a los niños. Es decir, realmente era una gran multitud. Jesús los hace sentar mientras les habla, mientras muestra favor para con los enfermos, y todo el mundo está entusiasmado escuchándolo. De pronto Jesús se acerca a Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí el tema no pasa por si se le va a dar de comer o no a los discípulos. El tema es dónde se va a comprar el pan. Jesús de una u otra manera ya tenía resuelto esto. Por lo tanto, pone en una gran tensión a Felipe. Lo pone en conflicto. Primero porque Felipe no sabe dónde puede ir a comprar tanto pan para toda la gente. Y en segundo lugar, porque Jesús no habla de dinero. Y Felipe, que es un hombre calculador, dice: ni con 200 denarios bastaría. Es decir, ni siquiera con 10 meses de trabajo de un obrero bastaría para que cada uno se sirviera un poco. Felipe está tensionado. ¿Cómo Jesús le pudo encargar algo así? Ni siquiera le habló de dinero, sino dónde podría ir a comprar. Todos conocemos el final de la historia, pero claramente Felipe no sabía lo que podía pasar. Pareciera ser que Jesús no ve el problema. Claro, porque siendo el Hijo de Dios, Él gobierna la situación, y además dice Juan algo muy interesante. Dice que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Él ya tenía claras las cosas, pero Felipe no. Cuando Dios nos plantea ciertos problemas, no es porque Él no sepa cómo solucionarlos. Él sabe todo. Él tiene las respuestas. Él tiene las soluciones. Muchas veces frente a un conflicto yo me siento confundido, pero el Señor conoce la respuesta. Ahora, si Jesús sabía lo que tenía que hacer, ¿por qué metió a Felipe en el problema? ¿Por qué le encarga algo que claramente no podía resolver? Jesús mismo nos da la respuesta en la porción que leíamos, que dice que esto lo hizo para probarle. Felipe era un seguidor de Jesús y tenía que aprender a manejar su fe. Tenía que aprender a depender del Señor. Tenía que aprender que si bien él no podía resolver todas las cosas en su vida, había alguien que sí podía hacerlo y estaba presto a ayudarlo. Cuando uno lee esto, descubre que siempre hubo tensiones entre Jesús y sus discípulos. Tensiones sanas, claramente. ¿Por qué? Porque Jesús sabe todo. Jesús puede todo y los discípulos no. Y muchas veces les cuesta entender la relación que hay entre el cielo y la tierra. Por eso vivimos llenos de incertidumbres tantas veces. Pero el Señor no. Él no tiene incertidumbres. Él no tiene esos problemas que enfrentamos nosotros. Él tiene certezas. Nosotros vivimos en medio de los imprevistos, pero Jesús no. Para Jesús no existen las sorpresas. Nada lo toma desprevenido. Qué diferente a nosotros, que siempre andamos preocupados, siempre angustiados, siempre conflictuados. Dios siempre tiene calma. Por tanto, si Dios planea algo para nosotros que no podemos resolver, en vez de caer en la preocupación, pensemos en esto. Dios sabe qué hacer, solamente nos está probando. Y como dijo Pablo,
junto con la prueba, también nos dará la salida. Dios les bendiga.